Comenzamos con una serie nueva que la hemos llamado Hablemos de José, y es lo que quiero hacer en esta mañana mientras se encienden las luces. Quiero que hablemos de José, ¿está bien? Me gusta mucho el nombre, para quien no lo sabe, es mi nombre del medio. Darío José, tengo nombre de artista venezolano de novela, ¿qué le parece? Hablemos de José y vamos a hablar de sueños, traición, prisión y palacio. Sueños, traición, prisión y palacio. En realidad, más allá de que mi nombre sea de novela venezolana o no, creo que realmente la historia de José sí es una historia mucho más excitante y emocionante que la de una simple novela. Definitivamente es una muy buena idea para hablar de alguien que atraviesa un montón de cosas, muy malas, por cierto, pero que tiene un excelente final feliz. Si te vas al libro de Génesis, y en un momento más estaremos ahí, comenzando del capítulo 37 al capítulo 50, Génesis es el primer libro de la Biblia, te vas a dar cuenta que en todos esos capítulos hay un sinfín de aventuras, hay una montaña rusa emocional. Si ahora en tu casa, llegando hoy o mañana o cuando tengas la oportunidad, te pones a leer del capítulo 37 al capítulo 50, todo de seguido, tus emociones van a subir y van a bajar porque no sabes que de repente le va a pasar a José y más adelante Dios interviene y hace algo precioso. En resumidas, creo que tiene un trama maravilloso. De más está decirte que también te va a ayudar mucho la experiencia de José y su vida y demás, a poder entender qué también pasa en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Bien importante entender el final de Génesis para entender el comienzo de Éxodo y ver cómo Dios está obrando. Lo que puntualmente haré en esta mañana es introducirnos en el tema y los próximos domingos no te lo puedes perder porque pasaremos por sueños hoy, por traición el próximo fin de semana, por prisión el otro fin de semana y terminaremos con palacio. Así que tenemos unos 4 o 5 domingos bien entretenidos, así que te invito a que vengas, asistas, compartas de lo que Dios tiene para hablarnos a todos. Hablando de sueños, sueños no es solamente tener ganas de hacer algo, porque sueños tiene que ver exactamente con un destino, no tiene que ver con el camino. Tener un sueño tiene que ver con un destino, mas nunca tiene que ver con el camino, porque en realidad uno nunca sabe qué es lo que le va a pasar a uno en el camino. Destino lo tenemos claro, sobre todo en Dios, o sobre todo si viene de Dios. Lo que no sabemos es lo que nos puede pasar en el camino. Hace muchos años atrás nos fuimos de vacaciones con nuestra familia a otro estado, a visitar una familia de pastores, amigos también, y estando de visita en la casa, también tomamos unos días para pasear por otras ciudades cerca de donde vivían nuestros amigos. Y me recuerdo muy bien que nos tomamos unas cuantas horas de camino por una zona de desierto, conocimos un nuevo lugar, nuevas ciudades, conocimos sitios preciosos, tomamos varias fotos, vimos todos los paisajes como comúnmente uno hace cuando va de vacaciones y de regreso otra vez el camino no era tan bonito, no es que cambió físicamente, es que ya el ánimo era diferente, ya habíamos disfrutado, estábamos cansados y junto con el cansancio nos dio lo que a todo el mundo le da junto con el cansancio y es hambre. Yo no sé por qué hambre y cansancio van de la mano siempre, no sé cuál es la razón justa para eso. Pero en resumidas, caminando por un desierto, yo manejando, mi esposa atrás, los niños, y con hambre y sueño y cansancio, decidimos comer en un lugar donde uno no sabía cuál era, porque no conocía el lugar, porque era la primera vez que físicamente yo estaba en esa ciudad, una ciudad totalmente ajena a mi conocimiento. Así que en ese momento lo que usamos fue el famoso GPS. A veces el GPS te pierde más de lo que te encuentra. No sé si te pasa a ti o solamente me pasa a mí. Sacamos el GPS, buscamos algún tipo de restaurante, no sabíamos nombre, no teníamos referencia, buscamos los que nos pareció correcto, le hicimos clic y de repente comenzamos a caminar por un vecindario. Literalmente comenzamos a manejar por un barrio, un vecindario. Entramos en una calle pequeña, en otra calle pequeña, en otra calle pequeña y después como de unos 5 o 10 minutos nos miramos con Paola y dijimos, qué asombroso, qué raro, un restaurante en esta comunidad. Para hacerte el cuento largo, corto, terminamos en una food truck que estaba
en su día de descanso, pero estaba parqueada en la puerta de la casa, me imagino que del dueño, quien estaba adentro de la casa con sus pies descalzos o con chancletas o guaraches, como le quieras decir, mirando la televisión, mientras nosotros tontamente estábamos buscando un lugar donde comer. Al momento nos reímos bastante, después nos dio un poco de coraje porque usted sabe, cuando hay más hambre y más hambre y más hambre, uno va cambiando del humor. Así que con Paola nos matábamos de la risa porque dijimos, qué barbaridad, sabíamos el destino, sabíamos que teníamos hambre y sabíamos que queríamos ir a comer. Ahora no nos imaginamos cuál era el camino. Tan gracioso fue que lógicamente hoy me sirve para contarte que uno sabe en el Señor cuál es su destino, pero jamás uno tiene idea de cuántas cosas van a suceder en el camino. Si te vas a la Biblia conmigo y te vas al capítulo 37 de Génesis, tengo algunos versos que leer junto con ustedes, así que por favor presten atención o simplemente acompáñenme con la lectura, o si no tiene su Biblia, léanlo en la pantalla. En un momento más los versos van a aparecer ahí. Dice el verso 3 en adelante, llamaba Israel, o sea el papá de José, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían porque no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ello. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y respondió, he aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Verso 16, y José le respondió, busco a mis hermanos y te ruego que me muestres a dónde están apacentando. Y aquí un hombre respondió, se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y lo hallaron en Dotán, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Escucha el verso 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, he aquí viene el soñador. Parece que llamar a José el soñador tiene que ver más con un poco de burla que con una palabra que lo pueda describir. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con la historia, o por lo menos han leído este pasaje o escuchado acerca de José o visto en alguna oportunidad acerca de José. Lo que quiero aclarar es que José no es un soñador simplemente porque no tenía nada que hacer y se le ocurre soñar algo que simplemente un día se levantó y dijo, soñé y esto es lo que yo voy a hacer. Definitivamente hay una historia mucho más profunda detrás de solamente considerar que José es un soñador. Y es lo que vamos a intentar compartir contigo en esta serie de mensajes y de predicaciones. ¿Qué sabemos acerca de José? De José sabemos que era el número 11 de 12 hermanos. O sea, vulgarmente hablando, era el último orejón del tarro. Saben que en el tiempo antiguo la herencia era para el primogénito, así que José estaba en el número 11, por lo tanto no había ninguna pretensión de ninguna bendición, de ninguna atracción de ningún tipo. También sabemos que era amado de su padre, y la Biblia nos dice exactamente por qué razón era amado de su padre, porque Israel, o sea Jacob,
lo había tenido en su vejez. No había nada especial en José, a diferencia de sus hermanos, simplemente que el papá lo quería o lo apreciaba o lo atendía aún más por el simple hecho de haberlo tenido en su vejez. Por lo tanto, para demostrar la atracción que tenía y el agradecimiento Jacob, Israel, que tenía por haber tenido este hijo a tan alta edad, le hace una túnica de colores y eso la Biblia lo dice. También sabemos que era odiado por sus hermanos. Así que qué interesante la historia de él, ¿no? Es una típica familia disfuncional, parece una típica familia latinoamericana, hasta inclusive el nombre nos ayuda, José se llama, qué interesante. Los hermanos lo odian, el papá lo ama. Los hermanos lo odian, el papá lo ama. Los hermanos lo odian, el papá lo ama. El muchacho está confundidísimo, no sabe si tiene que recibir amor o si tiene que recibir odio. No sabe por qué el papá lo ama y por qué los hermanos lo odian. Tal cual, la misma confusión que tenemos nosotros cuando de repente se supone que los que nos tienen que querer no los quieren y nos rechazan y nos tiran para afuera y de repente recibimos aprecio y cariño de otro tipo de personas que quizás no lo esperamos tanto. En definitiva, José también, para agregar a su biografía, sabemos que era un joven de apenas 17 años. Considero que la Biblia dice que José tenía esa edad para que todo el mundo vea que José no tenía ningún atractivo personal bajo ninguna circunstancia. José no tenía ni calificaba para absolutamente resaltar y ser un soñador por su propia cuenta. La familia de José era la típica familia tóxica de relaciones enfermizas. Vulgarmente hablando, era un reverendísimo desastre donde José no hallaba ni qué hacer, ni para dónde ir, ni ninguna otra cosa que tenga que ver con el aporte de su futuro. Déjeme contarle un poquito acerca de Israel, Jacob. Bueno, estoy seguro que ustedes se acuerdan la historia del papá de José. Fue aquel personaje en la Biblia que se atrevió a pelear con Dios y de repente salió bendecido, pero también salió rengo. ¿Se acuerdan? Y en ese momento es donde Dios le cambia el nombre y le dice, no te voy a llamar más Jacob, sino que a partir de ahora yo te voy a llamar Israel, para que entonces Dios mismo continúe su plan divino de formar una nación, la cual había prometido que comenzaría obrando en Abraham. La promesa de Dios a Abraham es la misma promesa de Dios a Isaac y es la misma promesa de Dios a Jacob. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Bien, la familia y el entorno, para el que no conoce la historia, te cuento que Jacob tenía muchas cualidades. Muchas, algunas muy buenas y otras no tanto. Por ejemplo, se dice de Jacob que fue un hombre bastante insistente en lograr alcanzar a su esposa, la que amaba, a Raquel, cuando su tío Labán lo engaña y le da primero a Lea. Así que él trabaja por Lea y después trabaja por la que realmente quería. Esa es la parte buena que tenía de herencia José, que tenía un padre insistente y trabajador y demás. Pero también tengo que contarte la parte mala que tenía Jacob. A Jacob se lo conoce también porque era bastante pícaro. Era una persona que sabía muy bien cómo defenderse en la vida. Inclusive, dice la Biblia, que desde el vientre de su mamá, él está peleando con su hermano llamado Esaú. Y entonces Jacob, justamente lo que significa, no es engañador, sino aquel que se agarra de. Te cuento lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Jacob y su hermano Esaú, que se pelearon por a ver quién salía primero, porque estaban en el vientre de su mamá a la misma vez, o sea, eran gemelos. Qué interesante. El papá de José tiene su parte buena y tiene su parte mala. Si hablamos de tu familia o de la mía, ¿cómo estamos nosotros? Todo el mundo aquí en esta mañana tiene a alguien que se ha portado bastante mal en su vida. Todo el mundo tiene en su haber algún tío picarón que ha logrado algunas cosas de una manera no tan santa ni no tan clara. Pero también tenemos la otra parte, la gente siempre con la moral muy alta, que se ha portado muy bien, que trabaja honestamente, que todo lo que tiene lo tiene porque simplemente lo gana de manera honesta y transparente. ¿Saben qué me gusta de la Biblia? Que la Biblia no esconde absolutamente nada de las picardías de ninguno de los personajes que se encuentran en este libro sagrado. Si usted va a la tapa de su Biblia, al igual que la mía, dice Santa Biblia. ¿Qué dice? Y entonces uno se imagina que cuando se introduce en la Escritura uno se va a encontrar con personas que solamente hicieron cosas maravillosas.
que caminaron sobre el agua, que le dieron de comer a 5.000 personas y que de repente oraron y levantaron muertos. Pero también la Biblia nos muestra el desastre en la genealogía de cada uno de los personajes a los cuales Dios simplemente por su propia voluntad decide usar independientemente del contexto que estén viviendo. Jacob era uno de estos personajes con una historia bastante oscura y entonces ahora tiene que sufrir también algún tipo de cosas, las cuales lógicamente él en su propia vida y en su propia conducta ha experimentado. Te conté un poquito de Jacob porque es importante para que me conozcas saber de dónde vengo. Es importante saber de José y aprender de él, pero mucho más importante es saber de dónde él viene para que todo el mundo entienda cuál es el propósito fundamental. Para ser bien explícito en este asunto, el propósito fundamental de Dios con José era simplemente hacer la obra de Dios en José. No era tanto porque José venía de una buena escuela, ni tanto era porque José tenía un padre ejemplar, ni tanto era porque la familia de José era una familia maravillosa, eran los mejores vecinos de la comunidad, ni tampoco era porque José tenía una herencia en el banco, ni una cuenta jugosa, ni una gran educación teológica o en la Torá o en Dios. Simplemente es porque Dios tenía un plan con José. Cada vez que yo repita esto, yo estoy seguro que la palpitación de tu corazón va a ir aumentando, porque la intención mía es que puedas entender la razón por la cual existe la historia de José. José no es un soñador porque quiere, José es un soñador porque Dios lo llama. José no es un soñador porque tiene una familia ideal, típica, buena, con recursos, con educación, sino que José es un soñador porque simplemente Dios quería que fuera así. Así que hay dos tabúes que en esta mañana yo arrojé por la borda antes de seguir hablando. Dios tiene un plan contigo y Dios te va a dar un sueño a ti si es que ya no te lo has dado y todavía no te has dado cuenta. Pero ese sueño tiene una base. El sueño tiene una sola base y es la voluntad de Dios contigo y que hará a través tuyo. No es tanto para cumplir tu capricho o tu sueño personal, aunque más adelante hablaré de eso, sino es simplemente porque Dios tenía un plan. Simplemente Dios te hace soñar porque Dios tiene un plan contigo. Alguien dirá, no tengo la preparación, ¿cómo puedo soñar? José tampoco la tenía. Alguien dirá, vengo de una familia desastrosa, mi contexto ahora mismo es patas para arriba, igual que a José. Dios lo llamó simplemente en una familia desastrosa y simplemente lo llamó en un contexto completamente anormal. ¿Alguien está entendiendo eso en esta mañana? Bien, perfecto. Por lo tanto, nos podemos llamar dichosos y llamados por el Señor también a soñar por su propio plan. Por cierto, el plan de Dios, como lo mencioné hace un momento, era simplemente preservar su nación. ¿Saben? Más adelante nos vamos a dar cuenta que José se adelanta como una posesión maravillosa, como el mejor jugador de ajedrez. Dios agarra a José de donde está y entonces lo posiciona en un lugar adecuado para entonces poder mandar a toda su familia y entonces años más adelante justamente José entender la razón por cual pasa todo ese proceso. No me quiero adelantar porque eso casi es dentro de casi 4 domingos. La nación era una nación muy pequeña. La idea de Dios todavía estaba chiquita, estaba pequeña. Dice la Biblia que eran aproximadamente 70 personas que iban a formar la futura y gloriosa nación escogida por Dios, la nación de Dios mismo, Israel, la que el Señor mismo había soñado tener cuando Dios llamó a Abraham para que esto suceda de esa manera. El plan de Dios era justamente preservar. Para quien ha leído el final de la historia, sabe que la hambruna azotó la tierra y el único lugar que tenía recursos financieros para poder proveer a todas las personas y naciones que estaban pasando hambre fue Egipto, donde José terminó. ¿Cuántos se recuerdan eso? Bien, los sueños que Dios respalda no son tanto los sueños que tienen que ver con nuestros propios planes, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros al futuro. Yo necesito quedarme un momento aquí, porque el sueño que Dios respalda es el sueño de Él. El sueño que Dios patrocina es el sueño de Él.
Alguien podrá decir esta mañana, entonces Dios no quiere darme nada a mí que tenga que ver con lo que necesito. No, claro que sí. Lo que digo es que misteriosamente a los que Dios elige, los elige y hace una unión con lo que también desean. Lo voy a repetir otra vez. Maravillosamente, misteriosamente, Dios llama a alguien a soñar y también hace que lo que desea personalmente se una al mismo sueño de Dios. Voy a darte un ejemplo muy práctico. Para los que estamos casados por algún tiempo, terminamos conociendo a nuestras parejas sin que nos hable. Con una simple mirada uno termina entendiendo qué es lo que tu cónyuge te quiere decir. ¿Te pasó alguna vez? No, perfecto, me pasa solamente a mí. Excelente. Yo sé cuando mi esposa me mira con mirada de hambre. Sé cuando me mira con mirada de que ya para de hablar, estás predicando demasiado largo y la gente se está durmiendo. Por ejemplo, así me están mirando ahora. Yo también sé cuando entonces ella me mira y entonces en una sola mirada, miren, así son las mamás. Me recuerdo muy bien cuando era corregido por mi papá, bueno, simplemente dejaba que mi mamá funcionara. Y mi mamá con una sola mirada, cuando me portaba mal en la casa de la tía, donde no tenía que portarme mal, con una sola mirada me decía toda una frase. Lo que ella me decía era, cuando vayamos a casa te voy a agarrar con la chancleta y te voy a dejar la nalga roja como un tomate. No me lo decía verbalmente, todo ese mensaje yo lo recibía adentro con una simple mirada. Eso es lo que pasa con aquel que sueña sueños de Dios. Termina uno entendiendo a Dios y Dios casi termina entendiéndolo a uno y hace una combinación tal en esa fusión maravillosa que sucede en nuestro espíritu cuando realmente comenzamos a soñar y ya no son nuestros propios sueños, ya son los sueños de Dios. ¿Alguien entiende eso? Quien se sienta frustrado porque Dios lo ha llamado a soñar, déjeme decirle, no se frustre porque Dios lo llamó a soñar. Al contrario, alégrese porque los sueños de Dios serán fusionados con los suyos y los suyos y los de Dios, y primordialmente los de Dios, serán cumplidos y usted va a disfrutar de la consecuencia. ¿Alguien entiende eso? ¿Acaso nosotros que somos malos, cuando tu hijo te pide una cosa, le das algo contrario? Y entonces, ¿cómo pretender que al soñar por Dios, al invertir en Dios, al creer en lo que Dios tiene para nosotros, de repente nos veamos atados de pies y manos en nuestros propios sueños personales? Dios te quiere hacer soñar porque quiere cumplir sus sueños en tu propia vida y que tú seas un socio, si lo puedo decir así, de combinaciones de sueños. ¿Alguien entiende eso? Dios invierte, miren, esto es bien interesante porque es casi tan práctico de aprender, pero tan poco para practicar. A veces la gente hace contratos y entonces le pide a Dios que los firme. Y llegamos donde Dios para que Él firme el contrato. Entonces, Señor, aquí yo tengo todo lo que yo deseo que tú hagas conmigo y yo tengo todo mi plan y tengo el plan perfecto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta punto 10. Señor, acá está la línea punteada, simplemente toma, Señor, firma el contrato para que todo salga como yo quiero. ¿Saben? Déjeme desilusionarlo. Por favor, no haga ningún contrato, no llene ninguna cláusula, porque el Señor lo único que está buscando de ti y de mí es hojas en blanco para Él escribir su contrato, para Él poner su inversión y para Él hacer todo lo que Él quiera hacer con nosotros. Nadie va a invertir, ni aún en el mundo natural, nadie invierte en cosas de las cuales no tiene el control. El Señor jamás va a invertir en nosotros si Él no es el que tiene la mayor participación de todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Soñar no es hacerme ilusión solamente, sino justamente es soñar. Ahora, hablando de soñadores, alguno que me está escuchando en esta ocasión hablar de este tema, dicen, bueno, yo lo que tengo son algunos planes, no sé exactamente si lo que tengo son sueños y mucho menos sé si son de Dios. Me encanta saber que el Señor motiva a personas que tienen energía interior, que están entusiasmados porque así son naturalmente, ¿verdad? Hay gente que es extrovertida y entusiasta por naturaleza.
y te das cuenta que son bendecidos de Dios porque aún en momentos malos tienen una palabra de aliento para otro, tienen una buena sonrisa, tienen una buena actitud. Pero también existe la otra parte de nuestro comportamiento y es las personas que a pesar de que tengamos toda la energía posible y toda la buena cara posible, de repente dentro de nosotros no tenemos tantos sueños o más bien no lo podemos definir como un sueño. Me encanta hablar de esto, porque creo que lo que Dios está buscando son simplemente muchachos sencillos, simples, personas comunes que vienen de un lío grande como José, que vienen de una familia disfuncional como la de José, que de repente no tiene sueños personales, sino solamente cuidar las ovejas de su padre y continuar en el negocio de su papá, y simplemente eso. Y entonces Dios irrumpe la torpeza y la juventud y la inexperiencia de José para darle un sueño y un sueño que trastornaría su vida, la de su familia y escúchenme, la de toda la nación conocida hasta ese momento. Creo que lo que Dios está buscando es personas sencillas, comunes, que simplemente le digan a Dios: Señor, yo estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Creo que Dios está buscando personas que no están buscando soñar y provocar algo que Dios no les haya dicho. Creo que Dios lo único que está buscando es personas vacías, entiéndanme en el mejor sentido de la palabra, personas con un corazón vacío, vacío de egoísmo, vacío de carnalidad, vacío de cosas que no tienen que ver con el plan de Dios. Vacíos para que entonces el Señor nos use a nosotros como simples envases. Ninguno de nosotros se puede parecer al sol. Todos nosotros nos parecemos a la luna. La luna no brilla por brillo propio, el sol sí. El Señor es el sol de justicia. Nosotros cumplimos la función de luna nada más. Y si alguna vez alguien ve algo bueno en nosotros, es simplemente la gloria de Dios manifestada. Y si alguien ve algo llamativo en nosotros, lo único que es solamente el Señor manifestándose en nuestras vidas. Eso es todo lo que la gente puede llegar a contemplar de nosotros. Hoy le estoy hablando, en esta mañana le estoy hablando a aquellos que están cansados, que están desesperados, que no saben ni para dónde van, que no saben qué va a pasar mañana. Hoy le estoy hablando a todos los que piensan que Dios no tiene nada con ellos. Estoy seguro, aunque nunca hablé con él personalmente, más lo haré cuando llegue al cielo. Estoy seguro que José estaba exactamente en la misma posición. Y de repente comenzó a soñar un sueño de Dios. Yo le hago 2, 3 preguntas. La Biblia no dice nada acerca de eso, pero la contestación está implícita, o sea, está dentro de la Escritura. Yo les cuento algo. José pretendió soñar. José anhelaba soñar. José oraba para tener un sueño. José ni pretendía soñar, ni oraba para tener un sueño. Simplemente la elección fue divina, el plan fue divino. El plan fue estratégicamente diseñado por Dios y entonces un joven muchacho, pastor, número 11 de sus hermanos, comienza a soñar un sueño el cual Dios usaría para revolucionar a toda una nación. ¿No te parece eso maravilloso? ¡Wow! Saber que estamos en los planes de Dios, yo creo que es el aliciente, el ánimo, el aliento mayor que cualquier persona puede escuchar. Probablemente te identificas más con José de lo que te puedes llegar a imaginar. Y a manera que vayamos conociendo más de esta historia, te vas a dar cuenta que tienes tanto en común con José. Y como dije un poco a modo de risa y a modo de broma, hasta el nombre nos ayuda, porque no tiene ningún nombre sofisticado, se llama José. Y yo te aseguro que en nuestros países no hay uno solo que no se llame José. Bueno, tienes uno delante tuyo. Y mi José fue por herencia, así que si hay algún José en esta mañana, reciba la bendición. El olvidado, el que no tenía ningún tipo de opción a futuro, probablemente el menos indicado. Miren, hay tantos personajes en la Biblia que no tienen ninguna cualidad para hacer lo que terminan haciendo, que nos pasaríamos horas y horas y horas hablando y compartiendo y riéndonos y llorando por ver que Dios es un Dios tan maravilloso, tan divino, tan glorioso, que simplemente lo que sigue buscando es personas vacías de sí mismos para entonces poder llenarse de Él. Ojalá esto te dé aliento y ánimo para saber de que si Dios te ha dado un sueño, si en esta mañana tu corazón arde por un sueño de Dios como arde el mío, estoy completamente convencido que esto te va a ayudar a escucharlo de mí.
Si Dios fue el que te dio el sueño, si Dios fue el que te prometió que eso va a suceder, tenlo por seguro, afírmalo, confírmalo y camina fehacientemente en esa palabra, porque Dios no miente. Nosotros mentimos, Dios no. Nosotros traicionamos, Dios no. Nosotros engañamos, Dios no. ¿Alguien entiende eso? Y si en tu corazón arde un sueño, que consideras que es un sueño divino, que consideras que no es un sueño egoísta, que entiendes que es algo que Dios mismo te dio. Alguien se podrá preguntar, y pastor, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, quizás esto te ayude a escucharlo. Cuando tu sueño exceda tu capacidad natural de lograr lo que estás pensando lograr, entonces es Dios. Si tu sueño es estudiar en la universidad y lograr un título, definitivamente Dios está involucrado en el asunto, pero no es más que una sociedad. Vas a estudiar, tus pestañas se van a quemar, vas a tener que leer, vas a tener que investigar, vas a hacer tus trabajos y terminando el tiempo escolar, vas a salir con tu título y vas a decir, a partir de ahora yo soy esto. Eso es maravilloso. ¿Es parte de un sueño? No. Ahora, si comienzas a soñar con algo que ves literalmente extravagante, que se pasa de tus límites, por ejemplo, comienza a soñar por la conversión a Cristo de toda tu familia. Eso es algo que tú no puedes hacer naturalmente. Eso es algo que necesita 100% intervención divina. ¿Alguien está entendiendo eso? Si lo que usted sueña es construir su casa, tener su carro, excelente, esos son planes, esos son metas humanas, normales, naturales y bendecidas por Dios también. Pero ¿qué tal si de repente soñamos con algún día que esta iglesia crezca de tal manera que entonces podamos plantar una segunda iglesia o mandar a alguien a hacer misiones? Definitivamente para que eso ocurra tiene que haber intervención divina. Si no es Dios quien nos da un sueño de esa magnitud, nadie humanamente puede lograr lo que acabo de describir. ¿Entienden eso? ¿Lo reciben en su corazón? Entonces comiencen a soñar sueños divinos. Comiencen a soñar sueños de Dios. Probablemente también sea bueno que usted le pregunte a Dios qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Hay personas que estamos incómodas en el lugar donde estamos. Y personas que estamos impacientes y ansiosas por el lugar donde estamos. Su ansiedad, su impaciencia, su calma va a venir en el momento que usted sepa que Dios lo quiere ahí. Dios lo quiere ahí. Y cuando Dios te quiere en algún lugar, cuando Dios te da tranquilidad por estar en algún lugar, entonces las cosas fluyen de manera maravillosa. ¿Cuántos entienden eso? Bien, perfecto. Dios lo quiere a usted a donde usted está. Y aunque la tormenta esté grande alrededor de usted, y aunque usted sepa que no tiene para dónde agarrar, Dios lo quiere ahí. ¿Lo quiere ahí por cuánto tiempo? Bueno, definitivamente no lo sé. Le ruego a Dios que se lo revele a usted. Pero entendemos que todo es parte de un proceso. Para terminar, por favor, busquen conmigo en el Salmo 37, verso 4. ¿Cómo unir lo que deseo yo con lo que desea Dios? ¿Cómo hacer esa unión? Quizás usted me está escuchando en esta mañana y dice, bueno, fantástico, ahora entendí perfecto cuáles son mis planes, cuáles son los planes de Dios. Los planes míos los tengo más claros porque tienen que ver con objetivos y metas y cosas que quiero lograr. Los planes de Dios para mí todavía no son muy claros porque estoy tratando de procesar qué es lo que Dios quiere. Probablemente el Salmo 37, verso 4, nos puede ayudar a entender un poquito más cómo sucede este proceso. Mientras los chicos de la música pasan por aquí, por favor. El Salmo 37, verso 4, yo lo tengo en una versión diferente probablemente a la tuya. Yo la tengo en la traducción del lenguaje actual. Y el Salmo dice así, miren, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la traducción Valera 1960. Entrégale al Señor tu amor y Él te va a conceder lo que tú deseas. Podemos pensar un poquito más en este asunto. Entrégale a Dios ¿qué? Tu amor y Él te dará lo que más deseas. Présteme atención, por favor. Entréguenle a Dios
su amor y Él te va a dar de regreso, ¿qué? ¿Lo puede gritar fuerte? O las peticiones del corazón, dice alguna otra versión. Miren, présteme toda la atención posible por los próximos 30 segundos. Si usted no sabe exactamente al día de hoy cuál es el plan divino del Señor con usted, entonces simplemente en esta mañana entréguele a Dios su amor. Porque mientras yo le entrego al Señor mi amor, dice la Biblia, Él me va a dar lo que mi corazón desea. Qué interesante esto, ¿no? La gente lucha interiormente en su espíritu, en su corazón, y se frustra y se preocupa porque no puede lograr lo que quiera dentro de la persona. Y la Biblia nos da la respuesta para dejar de luchar interiormente. Ame a Dios, amemos a Dios con todo el corazón. Y entonces Él, por consecuencia, se va a encargar de unir su deseo a nuestro deseo para entonces que concibamos lo que los dos deseamos. Nos peleamos con Dios cuando solo queremos lo que queremos, porque así es como lo queremos. Y la verdad, lo más torpe que uno puede hacer en la vida es pelear con Dios. Digo torpe no porque usted o yo seamos torpes, digo torpe porque miren, peleando con Dios, ¿quién cree que siempre va a ganar? Entendiendo esto, uno se ahorra dolores de cabeza, lágrimas, preocupaciones, tristezas y una lista inmensa de frustraciones que uno no tiene ni por qué sentir, ni por qué tener. Porque cuando uno se dedica a amar a Dios, entonces Dios se encarga de unir a su propósito lo que nuestro corazón también desea. ¿Alguien está entendiendo eso? ¡Qué maravilloso! ¿Cómo se ponen tus hijos cuando insistentemente te piden algo y como papá se lo das y lo alcanzan y lo logran? ¿Cómo hacen tus hijos? Los míos bailan, gritan, hacen expresiones, hacen caras, me abrazan, me besan y me dicen que soy el mejor padre del mundo. ¿A usted le pasa igual? Miren, esa alegría, esa sensación es la que Dios nos quiere hacer sentir esta mañana. De saber que estamos alcanzando no solamente lo que nuestro sueño egoísta, egocéntrico, centrado en nosotros, ombligocéntrico, digo yo, mirándonos para nosotros nada más, lo que me convenga a mí, lo que para mí esté, lo que esté a mi alcance, lo que me sacie a mí, lo que llene mi egoísmo, lo que me haga a mí sentir más poderoso y más fuerte. Qué maravilloso es que en esta mañana, mientras adoramos y más adelante tomamos la Santa Cena juntos, podamos sentir la alegría del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones por saber que estamos cumpliendo lo que Dios soñó de nosotros. Cuando uno es niño, uno siempre busca la aprobación de sus padres, porque es algo natural. Yo me recuerdo muy bien cuando mi papá me enseñó a andar en bicicletas sin las rueditas de apoyo, sin las rueditas de ayuda. ¿Algunos se acuerdan de ese tiempo? Hagan memoria, vamos. Y me daba tanta felicidad ver a mi viejo contento porque me había enseñado algo y yo lo había logrado. Y entonces era un orgullo mutuo. Y el viejo me hacía seña y yo también le hacía seña a él. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y qué satisfacción como hijo poder alegrar a papá, porque lo que me enseñó no fue en vano, lo aprendí, me adiestré y entonces ahora puedo hacer lo que papá me enseñó. Hermanos queridos, esta es una mañana tan preciosa para poder experimentar en nuestro corazón la alegría de nuestro Padre y saber que papá está contento al saber que estás cumpliendo con lo que Él mismo te llamó a soñar. En esta mañana le hablo a un grupo de soñadores, no soñadores que
planifican su vida conforme a su propia vida en sí, como el centro del universo. Hoy le hablo a los soñadores, a las personas que se van a atrever, que se están atreviendo y que se seguirán atreviendo a soñar los sueños de Dios, a soñar los sueños divinos. Dale un aplauso al Señor conmigo esta mañana. Amén. Adoremos juntos.